muy en los códigos de este cine de italiano de los 60, lo cual me lleva a decir o a pensar cómo somos aquí un poco snobs en un sentido malinchistas, en el sentido de que podemos apreciar este tipo de cuestiones en una película de Italia de los años 60, pero lo despreciamos un poco cuando lo vemos en una película nacional, ¿no? Es una película que no oculta que quiere ser sórdida o escabrosa, si queremos ponerlo de algún modo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una cuestión que de la sinopsis que no estoy seguro si mencionaste, pero quisiera reforzarlo, si sí, que es que los personajes de los hermanos Almada trabajan en diferentes lados de la frontera, que tiene esta máscara que es como de un maniquí súper femenina, con los pelos rubios ahí medio alborotados, eh, que a mí me hizo pensar, bueno, es que esto es un slasher que sería la combinación de meter a Rambo y a Michael Myers en una licuadora y el resultado es el asesino, ¿no? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Pues llegó esa fecha en la que a ustedes les encanta estar hable y hable de películas de terror. Y cuando se trata de películas mexicanas, a ver, sí, todos amamos a Carlos Enrique Taboada, yo entre ellos, pero ya dejemos descansar un poco al señor y exploremos más allá. Van a decirme a Lucarda, también. Tiro por viaje aparece en los listados de las 5 películas que no te debes de perder en Día de Muertos. Vacaciones de terror, por supuesto, también ya la tenemos de cajón. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué no hay más? Créanme que sí hay más. Y que tampoco es necesario irnos hacia el vampiro o las películas de Don Abel Salazar. Podemos viajar a 40 años atrás, 45 años atrás, en la década ochentera, que tan vilipendiada y denostada, y algunos quieren guardar hasta abajo de la alfombra de la vergüenza y la pena, también encontramos títulos dignos de explorar. Y entre esos títulos, hoy vamos a hablar de dos, y para eso tengo de invitado a un camarada, a un colega, a un crítico que es de los serios, ¿eh? Él es de los serios, hasta en su personalidad es muy seria. Y dije, a ver, lo voy a poner contra la pared al ver dos títulos ochenteros para ver cómo es su sensación, esto considerando que él no los había visto, no los ubicaba en su radar, y pues vamos a entrarle, pero antes que nada le doy la bienvenida a Lalo Ortega, Lalo de Filmelier. Lalo, bienvenido seas. Muchas gracias por la invitación, Elías. Encantado de estar en este programa contigo el día de hoy. No, el encantado y el gustoso soy yo, porque cuando te lo dije, cuando te propuse, a ver, Lalo, están estas dos películas, ¿le entras o no le entras? Dijiste, va, le entro, o sea, ni siquiera lo dudaste, eso fue una. Dos, el encanto que tiene el ver una película por primera vez y que no sabías de su existencia hace más enriquecedora la experiencia. Así que vamos a entrar en materia. Las películas que le propuse a hablar a Lalo con motivo de esto del Día de Muertos, pero también funciona como una grata excusa para traer el cine mexicano que muy poco se habla, que muy poco se comenta, pero que también tiene sus nichos, tiene sus fans, tiene ahí su casi casi culto. Pues le dije, a ver, vamos a hablar de La muerte del Chacal y Trampa Infernal. Dos películas dirigidas por Pedro Galindo III, ambas de la década de los 80, una de 1984, la otra de 1989, para ver, para ver cómo es que este señor le quiso entrar al terror desde el slasher. Así que comencemos por lo primero, Lalo, si quieres, con La muerte del Chacal. ¿Cómo fue para ti encontrarte con esta película de terror protagonizada ni más ni menos que por los hermanos Almada? Pues mira, justamente quisiera comenzar con un paréntesis porque hace algunas semanas o meses, no recuerdo, tú hiciste un podcast con los colegas de Trashmex, yo Así es. y Armando, me parece que se llaman, ¿no? Ujú. Que rescatan mucho ese tipo de cine de los hermanos Almada y del terror de los años 80, que está como muy denostado, como dices tú, ¿no? Muy ignorado, que muchos quieren meter por debajo del tapete, pero que ellos crecieron mucho con este tipo de cine, ¿no? Entonces, para el auditorio, cuando terminen de escuchar este episodio, les recomiendo mucho que vuelvan a escuchar ese otro capítulo, ese otro episodio, perdón, que es muy interesante por el trabajo que están haciendo este par de colegas, ¿no? De rescatar este tipo de cine que sí es parte de nuestra cinematografía y sí vale la pena revisar y tiene cosas interesantes. Es una lectura contemporánea, pero lo traigo a colación
porque mi relación con el cine mexicano en general y este tipo de cine en particular es completamente opuesta a la de los colegas de Trashmex. Yo casi no conocía de este tipo de cine, ¿no? Eh, lo cual creo que puede ser una virtud porque pues, entro con un poco de, digamos, con una mirada Fresca. limpia, ¿no? Fresca, y hasta con un poco de curiosidad, que es lo que yo me gustaría, eh, la forma en que a mí me gustaría invitar al auditorio que se acerquen a esas películas, no se dejen llevar tanto por estos prejuicios que existen tan negativos, ¿no? De que hay hermanos Almada, cine de Churro. narcos, churros, mal filmado. Eh, hay cosas muy interesantes en estas películas y hablando específicamente de la muerte del chacal, hablando de cómo entré yo con esta mirada completamente limpia, sin expectativas de cómo acercarme al cine de los Almada o qué sé yo. Mi primera impresión en los primeros, que serán 5 minutos, fue que estaba viendo un giallo, una película giallo de Italia de los 60. Tiene muchos de los códigos de este tipo de cine, ¿no? Que aborda temáticas de crímenes con motivaciones medio psicosexuales y medio moralinas, que toda la parte sexual, digamos, de ciertos personajes es perseguida y castigada por un antagonista que asesina brutalmente. Y es un poco lo que pasa al inicio de esta película, ¿no? Que tiene una situación bastante original porque pues, empezamos en un barco abandonado. Y en este barco abandonado vemos una parejita que pues, está tratando de tener relaciones sexuales y la cámara los va medio cazando. No sabemos bien a bien qué es lo que los está persiguiendo, cazando. Ellos no están como conscientes de nada. Y luego descubrimos cómo es que este particular asesino persigue a sus víctimas, ¿no? Ya desde la parte sexual y ya desde la parte de la violencia tan estilizada que presenta al momento de esta ejecución, que no es un spoiler, pasan los primeros 5 minutos. Dije, bueno, es que esto es como Rojo Profundo de Argento, ¿no? O El pájaro de las plumas de cristal, ¿no? Como con estos códigos de violencia súper sensacionalizada y estilizada para hablar de pues, estas cuestiones que quizá no son el punto de la película a la larga, pero que sí son un poco motivadas por esta cuestión sexual de este, ¿cómo se dice? Ser de promiscuidad o abuso, qué sé yo, en este caso es promiscuidad, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa parte. eh, y luego vemos al asesino, que igual sigue estos códigos de este subgénero italiano, ¿no? El rostro oscurecido, la gabardina, el sombrero, un arma punzocortante oculta, muy en los códigos de este cine italiano de los 60, lo cual me lleva a decir o a pensar cómo somos aquí un poco snobs en un sentido malinchistas, en el sentido de que podemos apreciar este tipo de cuestiones en una película de Italia de los años 60, pero lo despreciamos un poco cuando lo vemos en una película nacional, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, no, pues vamos sentándole, desglosando. A mí me tienes fascinado con esta lectura que le das porque, a ver, voy a comenzar con una breve sinopsis para ustedes si no la han visto. Nos cuenta la historia de dos hermanos, ¿no? Uno es sheriff, el otro tiene algún antecedente militar y el sheriff está investigando una serie de crímenes, de feminicidios que se están llevando a cabo en un muelle, al interior de un barco ahí abandonado, olvidado, y esta serie de crímenes lo ponen de cabeza, ¿no? O sea, realmente lo están volviendo loco. Y con la llegada del hermano, pues los dos hermanos Almada dicen, bueno, ya dos con nosotros dos es más factible que podamos dar con este asesino o esta asesina que nos está poniendo contra la pared. Y conforme van trazando la investigación, las cosas se ponen un poco más complicadas y se van a poner todavía más complicadas cuando se revele la identidad, cuando haya una detención y posteriormente se va a ampliar la historia porque de esa detención va a venir una fuga. O sea, nada más imagínense lo que les estoy contando, pero en un contexto de slasher. Ahora bien, Lalo menciona al giallo italiano y te decía que me sorprendía mucho escucharte de esto, porque durante varios años este tipo de películas o estas películas se criticaban mucho porque se decía que era una copia barata del cine B gringo, ¿no? Y, oh sorpresa, si dejamos
pasar el tiempo, si les damos respiro precisamente a las películas y las volvemos a revisar, se les da otra lectura. Eso es por un lado. Y por el otro, cuando vienen nuevas generaciones, como es tu caso, y le echan una primera vista a estos filmes y además ya vienen con una cultura cinéfila y cinéfaga detrás, como también es en tu caso, le pueden dar otra tesitura como se la estás dando. Dicho esto, para seguirnos sumergiendo en lo que es la película, hablabas de la cámara, ¿no? De cómo se va moviendo, cómo pues, nos va guiando, como para ver qué está sucediendo allá adentro. ¿Quién es el que se está moviendo? En este caso, la cámara es el asesino. Y además la cámara tiene una textura muy particular, que durante muchos años se dijo, es que la película está mal filmada. Pero si tú ves esa textura hoy día, ¿dota o no dota de otro impacto al propio filme, Lalo? Completamente, y creo que tiene mucho que ver con no sé cómo llamarlo yo, este gusto adquirido, digamos, yo ahorita voy a acotar un poco eso, pero tiene este gusto adquirido por estas formas estéticas que tienen mucho que ver con sus contextos específicos, repito, el giallo de los 60, el cine B de los 50 gringo, eh, pero es un estilo a final de cuentas, ¿no? Y ese estilo también te va diciendo cosas, te va diciendo cuál es te va hablando un poco de intencionalidad, te va hablando un poco de temáticas también incluso, ¿no? Eh, es una película que no oculta que quiere ser sórdida o escabrosa, si queremos ponerlo de algún modo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una cuestión que de la sinopsis que no estoy seguro si mencionaste, pero quisiera reforzarlo, si sí, que es que los personajes de los hermanos Almada trabajan en diferentes lados de la frontera. Ujú. Eh, que uno es creo que es un oficial gringo y el otro es un oficial de acá del norte del país, ¿no? Que tiene mucho que ver con la lectura que yo le doy a la película y que tiene mucho en común también con la siguiente película que vamos a comentar, creo yo. Pero, pues sí, nos habla mucho, siento yo, esta textura de la cámara y cómo maneja los sonidos. Eh, que es un cine a final de cuentas sórdido, popular, que sí tiene algo que decir o quizá no tiene un discurso muy profundo, pero sí se sitúa o tiene una percepción de un contexto social específico de su tiempo y que logra plasmar en su narrativa, aunque sea de una forma medianamente superficial, como siento que es el caso aquí, pero sí, creo que sí nos dice mucho también en esa textura de la cámara, siento yo. Y si uno te dice a ti, oye, es que mira, todas las películas de los 80 son iguales, todas son idénticas, todas están mal hechas, todas se parecen, y le entras a esto en una primera vez, yo te quiero preguntar, ¿te parece una película mexicana? ¿Te parece una película mexicana como se ha descrito a los filmes de la década ochentera, de que la cámara siempre es el mismo plano, siempre es la misma toma, la misma puesta en escena, pero nada más le cambian las cositas? ¿Te parece una película así? Mira, no tengo yo como tanto plano de comparación porque me falta ver muchas de esa época, ¿no? Pero si queremos compararla, por ejemplo, con La Noche de los Mil Gatos, por ejemplo, ¿no? Que es una que me vino a la mente ahora de René Cardona, que es un poquito anterior. Con Hugo Eh, Stiglitz, ajá, con Hugo que Stiglitz, que recientemente anda también enojado con el cine mexicano, Don Hugo. sí anduvo reclamando por ahí, ¿no? Sí. Este, quizá hay esta misma sensibilidad sórdida, ¿no? De abordar como temas de lo escabroso, pero no creo en absoluto que sean películas exactamente iguales. Y en esta en particular, La Noche de la Muerte del Chacal, perdón, algo que me parece fascinante de ella es cómo cruza géneros. Que es algo que me pareció bien curioso y que es algo que creo que es una herencia del cine de luchadores de los años 60 en cierto modo, ¿no? Que son películas que integran un poco fantasía con acción, con un poco de espionaje De y lo melodrama o integran musical incluso. y lo integran de una forma riquísima y que además es muy nuestra, ¿no? Que rompe mucho con las convenciones del cine al que estamos acostumbrados, ¿no? El cine hollywoodense, el cine gringo que sigue ciertas convenciones y si algo las rompe, pues nos saca de onda, ¿no?
creo que habría que verlo al revés. Estas películas son nuestras porque rompen con esas convenciones. Y esta película, algo que tiene muy rico es que, así como de pronto comienza como un giallo slasher, de repente se convierte en una película de crimen y de pronto hace una película de James Bond por un momentito, ¿no? No sé. A mí me pareció eso. Entonces, yo no diría en absoluto que es una película igual a las otras, por lo menos no las que yo he visto del periodo, pero eso tienen de valioso y eso yo rescataría yo, ¿no? Que en ese rompimiento de convenciones se convierten en algo mexicano, que algo que no se repite, por lo menos no igual en otras partes del mundo. Y hasta terror psicológico. Ahora bien, hoy día escuchamos y leemos con mucha frecuencia que una queja constante con las películas de terror es que no me asusta, es que no me da miedo, ¿no? Y esto parte de dos cosas. Uno, porque Hollywood nos ha habituado, por lo menos en los últimos 10 años, a enviarnos producciones que lo único que buscan es condicionar al espectador para que se impacte con el susto por el susto, olvidándose de las historias. Eso es por un lado. Y por el otro, porque el propio espectador entra con una expectativa ya de lo que quiere ver. Entonces ya en la mente se construyó algo y deja un poco afuera el criterio, y con el criterio quiero decir la posibilidad de que no necesariamente se tiene que asustar por asustarse, sino que también puede pensar en el horror que se está viviendo allá adentro, es decir, los personajes, ¿no? Y acá yo me preguntaba, bueno, ¿cómo lo habrá visto el público de aquel año 84? ¿Cómo le habrá entrado a esta película? ¿Qué le habrá parecido? Si tú a mí me sientas en aquella década de los 80 a verla, considerando que ya venía yo viendo Los Hermanos Almada en westerns o películas de acción, y me los plantas de frente en una película así, con una cámara cuya fotografía tiene una textura especial, que todo transcurre en un muelle y en un barco abandonado, que le agregas el elemento de la salud mental, porque se nos va a informar que el asesino o la asesina tiene, tiene un problema por atender. ¿Cómo percibirías tú la película si te pones en los zapatos de un espectador de aquella década a comparación de lo que ya estamos ahora hasta mal acostumbrados y que creo que hasta nos ha hecho daño para consumir terror? Pues mira, creo que partiendo un poco de la expectativa de lo que era el cine de los hermanos Almada de aquella época, yo incluso la vería como una película hasta cierto punto congruente, ¿no? Porque nos presenta a estos dos personajes como héroes en un mundo criminal, que seducen a las chicas, que son atractivos, tienen estos códigos del héroe de acción, pues muy establecidos, ¿no? Digamos que los mantienen. Pero si yo fuera, estoy obviamente teorizando aquí, no estoy imaginando un poco, pero si yo fuera un público que se espera que, no sé, al final de la película Almada, Mario Almada triunfa y todo es feliz, o bueno, no feliz, pero eh, es un final triunfante para el personaje. Pero esta película me dejaría un poco extrañado, incómodo, frío, porque es una película que, como bien mencionas, se mete en los temas psicológicos de, sobre todo el antagonista, ¿no? Que todavía creo que vale la pena no revelar quién es, para no Sí. caer en el spoiler, pero, pero sí, es una película que yo sentiría que para el espectador de esa época, con esas expectativas, pues sí sería algo bastante extraño en cuanto al género, ¿no? Que de nuevo le inyecta esta cuestión de acción en alguna escena y le mete esta cuestión del héroe seductor en otras, pero es un thriller psicológico esto y en forma, ¿no? Que es algo que por lo menos yo con mi conocimiento de lo que era el cine de los hermanos Almada era lo último que me esperaba, ¿no? Yo me esperaba algo más como el western o algo más como algo más criminal, ¿no? Y pues, me vengo a encontrar con esto que me pareció realmente fascinante. Entonces, miren, para que se den una idea de cómo vamos navegando por acá, porque ya hablamos terror, ya hablamos crimen, ya hablamos thriller, ya estamos en un thriller psicológico. Entonces la película incluso puede parecer inclasificable para algunos que le entren por primera vez, ¿no? O sea, es como, ah, caray, ¿qué estoy viendo? Porque también estoy viendo slasher, o sea, estoy viendo algo tétrico con lo que está pasando con las víctimas, ¿no? Luego, a ver, les decía que, digo, Lalo también, qué bueno que me alertó la antenita de no revelar spoilers, y no lo voy digo, la película ya tiene cuarenta y tantos años, y no lo voy a hacer
porque sé que muchos de ustedes no la han visto, ¿no? No la tienen en el radar y se puede acceder a ella muy fácilmente, la topan en YouTube. Pero bueno, les decía que cuando se nos informa y se nos dice quién es el asesino o la asesina, se procede a tratarlo en un psiquiátrico, ¿no? Esta persona es encerrado o es encerrada. Corte A, la película nos va a dar otro vuelco porque resulta que se va a escapar, ¿no? O sea, se va a escapar. Viene un giro que cualquier otro director a lo mejor ahí lo hubiera dejado, ¿no? Dice, ya lo atrapamos ya. Y Pedro Galindo III dice, no, no, si no vamos a dejar al espectador con ganas de nada, ¿no? Es como algo lo que hizo voy a hacer una comparación o un símil, como lo que hizo William Friedkin con Vivir y Morir en Los Ángeles, pues que a su protagonista nos lo mata a la mitad y dices, ¿qué estás haciendo? Y de repente, ¡pum! Viene un giro bastante atractivo e interesante. Acá la película toma ese riesgo, dice, a ver, yo ya les voy a presentar quién es, qué es lo que se está haciendo con esta persona para que no solamente deje de matar, sino para que se atienda. Se nos habla de demencia, es el diagnóstico que se da, pero no se van a guardar nada. Dicen, no, si ya tensamos al espectador a este nivel, hay que entretenerlos un poco más, pues con la fuga de este personaje. ¿Cómo fue que recibiste tú ese giro de la película? Pues mira, de entrada me parece sumamente arriesgado y valiente que se avienten a hacer la gran revelación no sé si es la mitad de la película, pero sí son como tres cuartas partes de la película, ¿no? Que uno de nuevo en sus expectativas convencionales que se diría, bueno, es que esto debería haber llegado al final porque después se me va a caer la peli o qué sé yo, ¿no? Y no, o sea, acá todavía trata de darle otro giro más, que quizá en la dirección no es lo más, dirección no, en su ejecución quizá no es lo más creíble o mejor logrado, ¿no? La forma en que este personaje se escapa, en mi opinión, pero justo es mantener este peligro latente de que pues, cualquier cosa puede pasar todavía, ¿no? En la narrativa. Que ya llegados a este punto, algo que me gustaría decir de la lectura que yo le doy a la peli y que creo que se complementa muy bien con la otra que vamos a discutir hoy es un poco esta relación bilateral que hay entre los países, México y Estados Unidos, y creo que ambas películas permiten esa lectura, al rato lo vamos a ver. Pero justo me gusta ver cómo al final el villano resulta ser que es como tan cercano, eh, y lo que eso nos puede decir, ¿no? Sobre esta como sensación de fatalidad o sí, de fatalidad o de peligro de fatalidad, ¿no? De- para el protagonista, que sí es mexicano, digamos, ¿no? Hablabas de lo arriesgado, que toma un riesgo la película. ¿Tú crees que le falta eso a algunas historias del cine mexicano actual, que corran riesgos, que se aventuren a correrlo, tal como en este caso dice, pues lo voy a intentar y le sale, ¿no? Sí, claro, con algunas cuestiones de falla ahí de dirección, pero termina saliéndole, ¿no? O sea, tan termina saliéndole que no se va a quedar, te digo, de brazos cruzados el director, y yo no sé si la sabías y si no, ahí te va la revelación. Hay una segunda parte, hay una secuela, ¿no? La muerte del Chacal 2, Masacre en Río Grande, que tiene que ver mucho con el final que se nos plantea precisamente en la muerte del Chacal. También había esta intención de entretener al público, de divertirlo. No por nada a los camaradas de Trash Mix les fascina, ¿no? No por nada a los paisanos que radicaban en Estados Unidos en aquellos años les encantaba ir al cine a ver estas películas, ¿no? Y que cuando llegaron también a videocassette, pues eran las primeras que iban a rentar. Pero retornando a la pregunta, a la premisa. ¿Tú crees que al cine mexicano actual le falta arriesgarse un poco más? No solamente en el género de terror, o sea, puede tratarse de cualquier género. Pues mira, creo que sería hacer una generalización muy burda, ¿no? Hablar de todo el cine mexicano, pero
creo que en general a mucho del cine actual, o por lo menos lo que se consume aquí, tiende mucho a caer en la convencionalidad, lo predecible, que al final puedo entenderlo, pero al final creo que los géneros y las fórmulas se hacen en busca de una rentabilidad que también es un poco necesaria. Pero sí, creo que se podría arriesgarse bastante más en las estructuras narrativas, sobre todo. Eh, Aunque también siento que es un poco simplista echarle la culpa pues, al cine en sí, ¿no? Creo que también como espectadores tenemos que abrirnos un poquito pues, a dejar que nos sorprendan, ¿no? Y a dejar que nos muevan el tapete, que las cosas no salgan como generalmente esperamos. Creo que eso también nos falta a nosotros como espectadores. Eh, pero sí, no creo que podamos hablar en ese sentido de todo el cine mexicano, pero creo que sí es algo que haría bien ver, no solo en nuestros cines, sino en todos los demás. Para redondear con lo que fue tu experiencia en La muerte del Chacal, que además qué bonito título, La muerte del Chacal, un guión coescrito precisamente por Pedro Galindo y Gilberto de Anda. Gilberto de Anda que inicia su carrera como director, él ya venía con un recorrido de guionista, pero inicia su carrera como director con una película de terror, como lo es Cazador de Demonios. Así que fue uno de los tantos que en aquella década de los 80 trató de hacer terror, de no quedarse nada más en la acción, aunque le entró a todo el señor Gilberto de Anda, pero él es el que estaba ahí detrás en cuanto al libreto se refiere. Pero ahora sí, para redondear, Lalo, es una película que tú pondrías en tu listado de películas mexicanas de terror que debes ver con tus amigos, con palomitas y que no te puedes perder. Sí, absolutamente, porque además es extremadamente divertida, número uno. Número dos, sí creo que es muy rico entrarle al cine mexicano de terror en toda su diversidad, que hay muchísimas cosas. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de dar un cursito, un taller de introducción al cine de terror mexicano y recorrimos desde La Llorona de Ramón Peón hasta creo que terminamos con Vuelven de Isa López y todo lo que hay en medio es muy diverso, es muy diferente. Eh, y creo que decir que el cine de terror debe ser una sola cosa, mucho menos el mexicano, es limitar lo que puede ser algo muy divertido, que puede ser muy rico, que puede ser fascinante incluso, ¿no? Ya leyendo esta película un poco más en contexto, pues es bastante interesante. No sé por qué habría que deleznarla como pues, otra película de los hermanos Almada, como se solía decir, ¿no? Con cierto desdén. Para nada, a mi gusto es un muy divertido y singular slasher. Creo que no he visto uno igual. Y eso vale mucho la pena. No, hombre, qué bueno que te gustó. Para que también les oriente, Pedro Galindo III fue director de otra película de culto que ahí sí sé que muchos de ustedes tienen entre sus preferidas y me refiero a Siete en la Mira. No se quedó de brazos cruzados y dijo, pues voy a hacer Siete en la Mira 2, película en la que vemos aquella mítica, ya legendaria secuencia de Álvaro Cermeño lanzando una flecha al tinaco para volar al punk que allí se esconde, ¿no? Bueno, él es el director. Después de la muerte del Chacal, les digo, hay una secuela, La muerte del Chacal 2 o Masacre en Río Grande, donde aparece Emilia Yu, aquella mujer, aquella señora que nos hizo sufrir en Angelitos Negros porque no quiere a su pobre hija, porque incluso empuja a su madre de las escaleras al grado de que Pedro Infante tiene que intervenir para calmarla y revelarle la verdad. Bueno, ahí sale también la señora, nomás para que se den una idea. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Y en 1989 la cosquilla por el género traía movido al señor Galindo y se avienta Trampa Infernal. Una película protagonizada por Pedro Fernández, ya no era Pedrito Fernández, ¿no? Ya los años de coqueta y delincuente se quedaron atrás.
ya le estábamos entrando a vacaciones de terror, pero en paralelo, Trampa Infernal con una Edith González muy joven, que también ya Edith González estaba proyectándose en la televisión con telenovelas, Charlie Valentino, porque no podía faltar por ahí el comediante en turno, Toño Mauri, un joven Toño Mauri que ahora, bueno, ha cobrado relevancia por lo de los trasplantes de pulmones como consecuencia del COVID. Y los vemos ahí en una historia donde pues son unos chicos que deciden ir a acampar, a pasársela bien, pues a cotorrear, pero pues no esperan que en el bosque donde van a acampar va a estar Jesse. Jesse es un hombre con una máscara muy tétrica, con una garra que nos va a remitir a Freddy Krueger y que pues él no quiere que nadie esté en su bosque, así que los va a cazar. Dicho lo anterior, tú ya la conocías, Lalo, le entraste por primera vez, ¿qué te pareció Trampa Infernal? Tampoco la conocía, yo de Pedro Fernández solamente conocía la clásica, que es Vacaciones de Terror. Y entrar a esta película, de nuevo, es un slasher que ya va rompiendo convenciones desde el minuto uno porque es un slasher que sucede a plena luz del día. De hecho, casi no hay acción durante la oscuridad, lo cual me parece extremadamente curioso, pero creo que tiene también mucho que ver con cómo es concebido nuestro villano, que es un veterano de Vietnam, creo que también lo mencionaste, que tiene esta máscara que es como de un maniquí súper femenina, con los pelos rubios ahí medio alborotados, eh, que a mí me hizo pensar, bueno, es que este es un slasher que sería la combinación de meter a Rambo y a Michael Myers en una licuadora y el resultado es el asesino, ¿no? Es este güey que va a cazar a estos chavitos por el bosque con arco y flecha, tal cual, poniendo trampas. Eh, un poco igual mezclando convenciones de géneros, porque pues, estamos hablando del slasher y las escenas de violencia también extremadamente estilizadas y muy buenas, por cierto. Hay una ejecución en un coche que a mí me pareció espectacular. Este, tenemos eso, pero de pronto pues se convierte en una película de acción de nuevo, ¿no? Tenemos estos chicos tratando de combatir a esta amenaza por sus propios medios, lo cual la convierte uno en una película de acción y dos en un slasher también bastante subversivo porque generalmente las víctimas del slasher son muy pasivas. Son güeyes que están huyendo todo el tiempo y esperando a que llegue este güey y los mate, básicamente, ¿no? Y aquí no. Y aquí están combatiendo o huyendo o tratando de discernir qué hacer todo el tiempo. Y un tercer punto que también es como un sacrilegio para el slasher, lo cual los puristas nos van a crucificar un poco por proponer esta película como slasher, pero es que sí se usan armas de fuego. El slasher es mucho de armas Punzocortantes. punzocortantes y aquí a veces sí, a veces no. Lo cual me pareció bastante divertido también, pero de nuevo, creo que tiene mucho que ver con esta forma muy nuestra de mezclar cosas y hacer algo completamente nuevo. Y que aquí podríamos decir que incluso el uso del arma de fuego está justificado por la mente o por la psique de este asesino, ¿no? De Jesse, toda vez que él combatió en Vietnam. Trae muy arraigado eh, este espíritu bélico de la muerte. Y otra cosa que hay que agradecer a la película, yo las vi chavito, o sea, yo estas dos las vi en 1990, 1991. Y yo me acuerdo que decía que no vaya a cantar Pedro Fernández, que no vaya a cantar. Y afortunadamente, señoras y señores, no canta. Hay que agradecerle también eso a la película de que no canta, de que él se quería desmarcar por completo de ser Pedrito Fernández, lo quería y lo logró. O sea, no canta. Y esto que decías es un slasher que transcurre de día, pues porque todo ocurre de día, también nos habla de que hay que proponer. Es decir, si no tengo el capital para poder rodar de noche, porque me requiere cierto tipo de iluminación u otro tipo de condiciones, o se me van los gastos arriba, bueno, a ver, tratemos de resolver cómo podemos tirar de día. Y lo primero que resuelven en la película es la historia, ¿no? Hay que contar una historia, hay que procurarla, desarrollarla y ver que todo transcurra con la iluminación natural. O sea, también ahí estamos viendo eso, como
aprendamos a resolver, aprendamos a proponer y para proponer hay que ir a la historia. Y no se necesita que te partas la cabeza porque ellos parten de una historia muy básica, de una historia muy sencilla que incluso ya habíamos visto nosotros en algunas películas gringas, pero lo trasladan ahora con este sujeto al que le incrustan una garra, un guante metálico, les digo, que nos va a remitir a Freddy Krueger, pero que lo hace muy atractivo, aunado a esta máscara que utiliza. Y hagan de cuenta, si alguien vio la película Placeres Ocultos de René Cardona, que es protagonizada por Humberto Zurita y Sonia Infante, que es otra locura. Ahí te la dejo de tarea, Lalo, para si quieres venir a platicarla, está abierto el micrófono porque te vas a sorprender, de René Cardona Jr. Bueno, ahí hay una máscara similar a la que usa aquí Jesse. ¿Estoy diciendo algún disparate? No estoy diciendo algún disparate con esto de saber aprovechar los recursos al alcance para poder hacer una película, en este caso de género. No, para nada. Creo que dicen muy bien que la limitación es la tierra fértil para la innovación. Creo que en este caso es muy cierto. Porque sí, es hacer un slasher con pocos recursos. Se ve que no había muchos recursos, número uno. Número dos, se ve que está filmada en muy poco tiempo. No lo digo como algo negativo porque es muy divertido. Eh, pero no, para nada creo que sea un disparate. Creo que esas limitaciones son las que invitan a resolver de otras formas, ¿no? Y al final creo que es lo que logra muy bien la película. Nos propone un tipo de slasher que, de nuevo, yo no he visto uno igual, así como con la película de Los Almada, pues lo mismo. Yo no he visto un slasher como este. Y fíjate, hay algo que me llama la atención, que lo vi ahora con los amigos de Trashmex, que me dejaron de tarea ver una película del 90 que se llama Orgía Sangrienta, que ni hay orgía y hay muy poca sangre. Lo traslado a Trampa Infernal, lo traslado también a La Muerte del Chacal. Es que hay una asociación de que la década de los 80 y el cine mexicano eran desnudos, que todo era desnudo, ¿no? Que todo se resolvía con desnudo. Puedes una actriz, desnudo. Es película de comedia, desnudo. Es película de melodrama, desnudo. Que todo era desnudos. Y sin embargo, acá estamos viendo en estas dos películas, aunado a otras más como Vacaciones de Terror, que no había desnudos, cuando pudo haberlos, ¿no? En este caso, pues son unos chavos que van a acampar, pues están en la edad de la punzada, ellas están guapas, ellos tampoco están de mal ver, y aquí ¿quién nos va a sorprender? ¿Quién nos va a ver? Pues ¿por qué no darnos, pues por lo menos unos fajes, como se dice, ¿no? Y no, ¿no? O sea, como que también el cine de mexicano de terror de esta década dice, no lo necesitamos, ¿no? Yo no sé si es por una cuestión moralina, no sé si fue porque las actrices no quisieron o por una cuestión netamente creativa en su propuesta de que no lo requerimos, ¿no? Nosotros vamos a darle una vuelta, quizá porque se está satanizando demasiado el hecho de que en nuestro cine todo se resuelve con desnudos. ¿Qué observación o qué opinión te genera esto que te estoy comentando? Pues mira, creo que justo la historia ni siquiera lo requiere, ¿no? Creo que en el caso de la muerte del chacal sí hay ahí un breve desnudo porque creo que van a un table dance, algo así me parece. Ujú. Pero fuera de eso no hay ni un desnudo ni necesidad de justificar uno, ¿no? Porque la historia creo que no lo requiere. Si fue por una cuestión moralina o no, como comentas, yo tampoco logré averiguar. Eh, pero considerando el contexto y cuál era la percepción sobre el cine mexicano de la época, pues me parece bastante valioso que no hayan recurrido a esas cuestiones. Aunque sí hay algo de sensacionalismo en el sentido me parece, de los títulos, ¿no? Que son como muy grandilocuentes, esto de trampa infernal y de pronto es como, bueno, pero ¿cuál es la trampa infernal? Sí hay trampas, pero como que ninguna es infernal. O la muerte del chacal, pues que tampoco queda como muy claro en algún momento, bueno, ¿y cuál es el chacal? Y, ¿sabes? Este, creo que hay ese tipo de sensacionalismo más vendedor desde el lado de la presentación de la película por fuera, pero me parece valioso creativamente que no se recurra a dispositivos o recursos que no sean necesarios, como el desnudo gratuito aquí en este caso. Pues mira, es que tú eres muy joven, pero es que en aquella época
los 80 y los 90, el primer lustro, se utilizaban muchos títulos así, no solamente en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Muchas películas de serie B de Venganza Implacable, ¿no? Anónimo Mortal, Matanza, Matanza Sangrienta, o sea, eran unas cosas y que impactaban, o sea, de que te atraía. Y en el caso de la muerte del chacal, esta asociación que quisieron hacer con la inclusión ahí de unos perros Doberman, como para dar esa referencia o esa connotación, y el espectador diga, ah, claro, es que el chacal es el Doberman, y es como, no, espérame tantito, ¿no? Éntrale a ver la película. Y con relación a los desnudos, en la muerte del chacal aparece Cristina Molina, que fue una actriz muy, muy, muy guapa, quien sí aparece desnuda en Pedro Navaja, ¿no? Película de Alfonso Rosas Priego, ahí sí la vemos desnuda con Andrés García y pues bueno, ¿no? Muchos caballeros iban precisamente al cine para toparse con eso en pantalla, pero acá no, ¿no? O sea, acá incluso es como introducir a algunas actrices como Olivia Collins para que también se desenvuelva en el género, que ese es otro punto atractivo, porque era una época en la que veíamos a las actrices explorando todos los géneros, y en este caso Olivia Collins también pues hizo terror, la vimos en acción, la vimos en melodrama, la vimos en comedia, y que a veces es algo que a mí me gustaría ver en actrices de nuestra época, ¿no? Porque tiendo a ver algunos talentos que se encasillan mucho en un solo género, ¿no? Yo no sé si como una especie de zona de confort, independientemente de que sí tengan el talento y la calidad artística para desenvolverse en ese universo, pero también yo les veo talento como para poderse desenvolver en otros. No sé si es porque no les lleguen guiones, porque no haya esta diversidad propositiva de historias, o porque no quieran, pero eso sí lo veíamos en los 80, ¿no? Y les digo, si ustedes revisan La muerte del chacal, van a ver a Olivia Collins transitando en lo que es el cine de género. Sí, no sé de nuevo a qué se deba, pero vaya, a mí me encantaría ver, no sé, a Cassandra Changuerotti o a Ilse Salas una película de terror, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, ciertamente es algo que creo que valdría la pena explorar. No sé de nuevo de qué dependa en el caso de nuestra generación actual de artistas, aunque creo que también hay cierto esnovismo todavía imperante por el género de terror, o bueno, hacia el género de terror, eh, que no debería ser, siento yo, creo que es el género más rico de todos para explorar en el número de temáticas, por donde lo quieras ver, o incluso para generar entretenimiento en su forma más superficial. Creo que es de los géneros más productivos y versátiles. Sí, ojalá pudiéramos verlas o verles a los más actores en este tipo de películas, pero tristemente no todos son Joaquín Cosío, ¿no? Y está la otra parte que también fueron muy criticados en su época, siguen siendo también muy cuestionados, y me refiero a los comediantes, que en Trampa Infernal vemos a Charlie Valentino, ¿no? Tú entras a la película, lo ves y dices, ay, vamos a empezar con los chistes, con los albures, con las leperadas, con el mismo gag que hemos visto en todas las películas de sexicomedias o el denominado cine de ficheras, pero en la película va a tener un rol activo cuando tiene que enfrentarse de alguna manera a Jesse para poder salvar a sus amigos, ¿no? Y ahí es como, ah, caray, ya no estamos viendo el chistosito, sino que estamos viendo ya este personaje totalmente viviendo y sintiendo una historia de terror. Ese personaje a mí me parece maravilloso porque no está solamente como el alivio cómico típico que es lo que se suele hacer con este tipo de películas, sino que, como bien comentas, tiene un rol activo al momento de salvar a otros o incluso de plantear rutas de acción o vías de escape, ¿no? Es un personaje, creo que es el único inteligente fuera del propio Pedrito Fernández en algún momento. Creo que es uno de los personajes más inteligentes del grupo. Y también me pareció bastante rico verlo porque, pues de nuevo, sin él yo creo que hubiera sido una película slasher como bastante de manual, ¿no? Bastante convencional. Y el tener el alivio cómico al final de cuentas, que de nuevo no se limita únicamente a eso, por tenerlo ahí, pues también le brinda un sabor que no tendrían, que no tienen otras películas del subgénero. Oye, y el look.
el look de Pedro Fernández, ¿tú traerías el cabello así hoy día o no? Híjole, no creo. No creo que ni hoy ni en aquella época, pero puedo entender cuál era el atractivo en aquel entonces. Es que hasta para eso funciona, de verdad. Echen un ojo para que vean cómo era el atractivo desde el cabello, cómo se perfilaba a una estrella que ya había sido estrella infantil, que ahora buscaba ser una estrella juvenil tirándole a adulta. Y en el caso de Pedro Fernández dijeron, pues vamos a dejarle esta matita. Para quienes son futboleros, van a acordarse del Picas Becerril. Bueno, trae el cabello al estilo del Picas Becerril, ¿no? Entonces, para que le echen ojo también a esos detallitos. Y nada más, Jesse es interpretado por Alberto Mejía Barón, que fue un miembro reconocido de la comunidad cultural, pero yo hasta la fecha tengo la duda de si tiene que ver con Miguel Mejía Barón, exdirector técnico de la selección mexicana, exdirector técnico de Pumas. Habré de investigarlo, habré de corroborarlo, nada más que me digan si sí o si no. Pero Lalo, ¿cómo fue para ti en una conclusión haberle entrado a Trampa Infernal por primera vez? ¿Es de estas películas mexicanas que sí las meterías en un listado de películas mexicanas de terror para echarle ojo y ya no ver las mismas de Taboada y Alucarda? Para mí fue una experiencia muy divertida. Sí la pondría incluso yo creo que por encima de Vacaciones de Terror, que no es una película que yo ¡Ájale! disfrute exactamente. Debo decir que me divertí bastante más Hay con que ser Trampa Infernal. temerario, ¿eh? Bien, bien, Lo sé, me lo sé. gusta eso. Sí, yo no, cuando me acerqué por primera vez a Vacaciones de Terror no la pasé muy bien, pero entiendo el atractivo también. No voy a juzgar a nadie aquí. No se trata de juzgar precisamente. Y sí la colocaría, ¿sabes por qué? Porque creo que, de nuevo, creo que vale acercarse a las películas no solo para una lectura intrínseca de la película en sí, sino del contexto que la rodea. Y de nuevo nos encontramos con una película que tiene a los héroes mexicanos enfrentándose a esta fuerza extraña gringa que no debería estar ahí, tiene esta relación como muy perversa de, bueno, me voy a un bosque mexicano a hacer lo que yo quiera, o sea, matar mexicanitos, ¿no? Que creo que da una lectura pues, bastante curiosa y escabrosa a la luz de nuestra relación bilateral actual. Que, es que hacia Este, allá se asoma, o sea, es una propuesta que ahí está. Mira sí, qué bueno que lo traes a colación. sí, ambas películas de hoy en realidad me resultan relevantes por eso, porque pues, también en la de la muerte del Chacal, pues tenemos también este elemento, ¿no? Transfronterizo. Entonces yo rescataría eso y también rescataría un poco, pues una lectura menos esnovista, ¿no? Que de pronto a la gente las agarra como películas de serie B o películas de bajo presupuesto, películas de explotación, que son o películas trash, que son términos luego muy peyorativos a cierto tipo de cine. Eh, Se me fue un poco el hilo de pensamiento, disculpen, pero lo que iba es, pues hay que entrarle con curiosidad, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena leerlas, si no por el entretenimiento en su forma más superficial, que sí lo brindan estas películas, pues entenderlas como un producto de su tiempo y su contexto. Y con una lectura a posteriori como la estamos dando ahora, creo que pueden resultar bastante interesantes. Más incluso que muchas otras películas del canon de terror mexicano antiguo y actual y de aquella época incluso, ¿no? Y a la vez, este ejercicio de exploración del cine de terror mexicano fue de la mano para que exploraras otro cine que es este cine mexicano ochentero, ¿no? Que, repito, ha sido muy denostado y vilipendiado, pero que tiene sus, no, yo no sé si usar la palabra joyitas, pero sí títulos que vale la pena traer al presente y revisar. Entonces también te echaste un clavado a esa década. Sí, y sobre todo me he echado un poco más un clavado hacia el cine de lo que algunos han etiquetado como cine de explotación mexicano o mexploitation en inglés, algunos teóricos en inglés lo han bautizado así. Eh, que de nuevo, más allá que hablar de joyitas, porque joyitas supone que todo lo demás no es una joyita o todo lo demás es de menor calidad. O como de que Eh, todo es obra maestra, ¿no? Ya todo es obra maestra. ajá, al revés, sí. Sí. Este,
pues, es simplemente lo que es, ¿no? Y hay valor en eso, ¿no? Tampoco vamos a decirles es una obra, son obras monumentales del cine mundial en un sentido muy convencional. Quizá no, pero también tienen valor por lo que son y creo que vale mucho la pena acercarse a ellas con ese tipo de disposición. De verdad, yo les invito a que lo hagan porque además es bastante fácil hacerlo, son bastante accesibles, están por ahí en internet. Entonces háganlo si quieren salirse de la convención del maratón de cine de terror o las típicas mexicanas. Creo que vale mucho la pena meterse en este par de películas. Pues Lalo, muchas gracias por aceptar la propuesta, por decir que sí y por venir a conversar con el público de Cinéfilos en Apuros. ¿Algo más que tú quieras agregar en torno a este episodio? No, nada más, quizá solo recomendar una lectura. Ahora que estuve investigando más me he metido más en cine de terror mexicano, hay un libro que tristemente está únicamente en inglés disponible, se llama Exploitation Cinema de un Doyle Green, que justamente reflexiona sobre cómo acercarse a este tipo de cine, que de nuevo es como deleznado eh, por sus cualidades técnicas, formales. Él citaba a Susan Sontag y su noción del camp y criticaba la noción del camp porque dice que supone que la obra es inferior al lector, que es algo como que puede ser desechable y que realmente no merece la atención del lector. Entonces él citaba a otros autores, otros teóricos que decían lo siguiente, lo leí, lo traduje para leerlo tal cual. Dale, dale. Vamos a ver, vamos a echarlo, dice. La construcción formal de estas películas sugiere un diálogo entre los códigos de lectura de Hollywood y un conjunto de códigos disruptivos de contralectura. En vez de duplicar los modelos de Hollywood, la estrategia de incorporar elementos locales en estas películas abre no solo un espacio para preocupaciones nacionales, sino a un modo de lectura más flexible, que si lo vemos así como una especie de contracine, digámoslo de alguna forma, pues se convierte en un tipo de cine mexicano muy específico y que por eso tiene un valor, ¿no? Es una estética únicamente mexicana o quieras llamarle trash o explotación o como quieras, es un cine mexicano muy específico y ya por ello tiene un valor. Y yo solamente quisiera cerrar con eso, ¿no? Acérquense a este cine no desde la convención o la expectativa que les ha sembrado el cine industrial de Hollywood, sino con la mente abierta, ¿no? A un tipo de cine muy diferente que quizá los haga reír, quizá no voluntariamente, pero pues es muy divertido igual, ¿no? O sea, y tiene lecturas interesantes y si saben dónde mirar. Lalo, pues muchísimas gracias por venir. Este es tu espacio. Dile a la gente dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar. Perfecto, bueno, yo estoy como editor en jefe de un sitio que se llama filmelier.com actualmente. Es donde encuentro la mayor parte de mi trabajo. También escribo para La Estatuilla y para Cine Premier. Y la red social que más utilizo es Instagram, Lalo-Ortega, es donde me encuentran principalmente. Y también estoy en Twitter, o X, perdón, como Lalo-Ortega Ríos. Y tengo un TikTok por ahí abandonado que es Lalo-Ortega-Cine. Así que ya escucharon, vayan a leer a Lalo para que se empapen también de otras visiones, ¿no? De otros pensamientos y otros sentimientos alrededor de lo que es el cine. Y yo reiterarles, acérquense al cine mexicano, hombre, pierdan el miedo, pierdan el asco si es el caso o la situación. Anímense, atrévanse a aventurarse a descubrir y a conocer este tipo de títulos. En el caso de La Muerte del Chacal, los va a llevar a Masacre en Río Grande, que es la secuela. Ambas están disponibles en YouTube. Lo mismo pasa con Trampa Infernal, también está disponible en YouTube. Por ahí sacaron ya una edición especial porque tiene muchos fans. No me van a dejar mentir los amigos de Trashmex porque ellos luego corrieron a comprarla. Y así también sumen nuevos títulos, nuevas historias al listado de películas mexicanas de terror que año tras año ustedes van recolectando para disfrutar en un maratón o para armar una sesión ahí con los amigos, con la familia o si están a solas, pues solos, ¿no? Para que ya les digo, sí, dejemos descansar un ratito al gran Carlos Enrique Taboada, porque pues además lo vemos todo el año, ahí lo vemos todo el año, ¿no? La Cineteca Nacional no ha dejado de exhibir Veneno para las Hadas y miren que me encanta, pero a ver, también vamos a dejarlo respirar, vamos a dejar respirar a Lucarda y entrarle a otros títulos. Y acuérdense de darnos sus sugerencias, sus comentarios
y hasta las mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.